Hola, bienvenidos todos al episodio número 34 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca del infierno. Este tema, al igual que un tema que tratamos en otros episodios anteriores, el diablo, el origen de la doctrina y de la enseñanza del diablo, a muchas personas les causa escozor. Muchas personas no se quieren confrontar a lo que dice verdaderamente la Biblia y evaluar qué dicen las tradiciones y qué dicen los mitos. En este episodio vamos a mostrar a usted lo que dice la Biblia y qué es alimentación de mitos o de conceptos de otras religiones. Bienvenidos todos. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Siempre que se habla del tema del infierno, empieza mucha gente a pelear con ese concepto, si existe o no existe el infierno, si es verdad o no es verdad. La mayoría de personas que quieren que el infierno exista tal y como se ha enseñado y tal y como se han propagado las doctrinas de anhelan que sea verdad. La mayoría de gente anhela que el infierno sí sea un lugar donde se atormente al malo, donde se le haga sufrir al pecador y ojalá eternamente. Otro grupo de personas consideran que si Dios es un Dios bueno, sería ilógico tener un lugar de tormento. Pero vamos a mirar en primer lugar qué dicen los mitos, qué dicen las creencias ajenas a la Biblia y luego nos vamos a concentrar en lo que dice la Biblia. Les pido eso sí que tengan un poquito de paciencia para llegar a las conclusiones al final de este episodio, pero sin embargo vamos a ir caminando a lo largo de todo lo que dice la historia. Este no es un estudio pues minucioso del término infierno, pero es muy somero y quizás nos va a aclarar muchísimos conceptos que se tienen acerca del infierno. Hay dos creencias en relación al infierno. Unas personas dicen que no es verdad el infierno y otras dicen que sí es verdad, y ahí dentro de esa creencia se califican en varias posiciones diferentes que creyendo en él no creen de la misma manera. Muchas posiciones religiosas dicen sí existe pero es así, otros dicen que es así, de diferentes maneras creyendo que sí existe el infierno. Otras personas creen que no existe el infierno, simplemente categóricamente lo van a negar. Entonces, ¿por qué hay tanto anhelo del infierno? Y quizás esto lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que por el afán de ver a las personas que desde su punto de vista o desde el punto de vista de la Biblia también son catalogadas como malas, como perversas, como que son pecadores, como que no merecen nada bueno. Hay personas que se satisfacen en la idea de que exista un infierno y de que allá vayan a pagar todo lo que acá no se pagó, que vayan allá y allá los vayan a torturar. Otros creen que el infierno es necesario ¿para qué? Para que las personas se acerquen a Dios y quieran hacer lo correcto. Ese concepto no es bíblico. La Biblia no enseña que el infierno o que lo que haya después de la muerte, Dios lo ha puesto como para poner a las personas entre la espada y la pared y que obligatoriamente lo quieran seguir a Él o quieran seguir un camino bueno, un camino con principios. Pero muchas personas religiosas, de hecho, les digo una cosa. En el episodio en el que hablé de Satanás, la Biblia versus las tradiciones, muchas personas me escribieron y varias personas también me mandaron mensajes. No coincido en la idea de un Satanás que no sea el contrincante de Dios. O sea, el dualismo es una cosa que no se puede sacar de la mente de las personas. La mayoría de personas necesitan que haya un Satanás y que haya un diablo del mismo poder de Dios y que sea el contrincante de Dios al que le vendan el alma. Y hay gente que se enoja cuando bíblicamente se demuestra que eso no es verdad. No es cierto que Satanás es un contrincante de Dios. Satanás al lado del eterno Dios o el diablo, como lo quieran llamar, es un ser creado que puede ser destruido, sea lo que sea, y si quieren ver ese episodio. Pero a la mayoría de la gente no le gustó mucho el concepto de que Satanás no es al igual que Dios. La gente lo necesita. Es más, la gente le agrada estar echándole la culpa al diablo de todas las cosas malas que hay. Y Satanás se me opuso y el diablo se me atravesó y el diablo me hizo esto. Y déjeme decirle con todo el respeto, porque eso me parece a mí que es querer negar la realidad bíblica. Eso es una idea mística.
de que Satanás a toda hora está y el diablo a toda hora persiguiéndolos, y hay gente que necesita que exista el diablo como lo quieren hacer ver, y no les interesa para nada lo que la Biblia compruebe, y les enoja lo que la Biblia compruebe, y prefieren negar lo que la Biblia dice y seguir creyendo sus conceptos mitológicos y místicos. Y eso es respetable, pero no tendrían por qué imponerlo como si fuera la Biblia. Cualquier persona que estudia la Biblia, de ahí mi intención fuerte de que la mayoría de la gente estudie hermenéutica, a pesar de que no obtuvimos la aceptación que queríamos. Muchas personas no se entusiasmaron por el curso de hermenéutica, pero ustedes no lo tienen que hacer con nosotros. Pueden comprar un libro de hermenéutica y pueden estudiar hermenéutica para que no caigan en esas interpretaciones equivocadas, no de pronto malintencionadas, pero sí equivocadas y que pervierten la fe. Bueno, si usted no le gustó el episodio de Satanás, es muy probable que este tampoco le guste. Y no lo digo porque vaya a estar en contra de la enseñanza bíblica, sino es muy probable que usted vaya a encontrar muchas sorpresas del concepto del infierno que no son bíblicas y que de pronto a usted sí le gustan. Si hay gente que le gusta eso de que a la gente la quemen y eso, vamos a buscar acá de dónde salen esas doctrinas y si son bíblicas. Ya usted verá cómo lo evalúa y si acepta o no. Pero la Biblia está escrita no para que el ser humano la acepte o no. La Biblia está escrita con un punto de vista y hay que estudiarla desde ese punto de vista. Y lo que no es de la Biblia uno lo debe depurar. No solamente en el aspecto del infierno o del diablo, sino también en el aspecto de otras creencias. Hay otras creencias que son heredadas, por ejemplo, del judaísmo, y hay gente que como idolatra el judaísmo. Todas las creencias, por ejemplo, la reencarnación es una creencia que el judaísmo acepta, y la acepta dentro del plano del infierno, ¿sí? La posición del judaísmo tiene que ver también con el concepto de la reencarnación, aunque a muchos no les gusta el concepto de la reencarnación y lo llaman transmigración de las almas. Entonces, los que idolatran todo lo del judaísmo y que porque tienen cosas buenas, y acá siempre lo diré, pero yo tengo mis reservas en cuanto a conceptos de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque yo ya tengo al Mesías y yo creo que Yeshua es el Mesías. Y si hay una doctrina religiosa que lo odia y lo enseña a rechazar, me cuesta mucho como ir a escarbar y a escoger lo que es bueno y lo que me sirve a mí y lo que no. Prefiero decir, bueno, esto está muy bonito, esto es algo que ustedes lo pueden enseñar y todo, pero ahora, como nuestra Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces ahí los conceptos van a variar mucho. Pero sí tiene que tener uno cuidado de qué conceptos religiosos uno asume para sí, si son acordes a toda nuestra estructura de fe, o solamente nos agradan porque son buena onda, buena moda, nos destacan, nos hacen ver como más bíblicos, como más santos y más perfectos. Si ese es el fondo de este asunto, creo que es para que lo evalúen. Pero yo prefiero tener la Biblia basada en Yeshua, basada en la salvación, por gracia, por regalo de Dios, y en mirar qué otras cosas me corresponden obedecer. Bueno, comencemos ahora. Entonces comencemos ya desde el plano de vista de otras religiones. Ustedes saben que las religiones con más adeptos en el mundo son la religión islámica y la religión cristiana. Dentro del Islam, pues también hay muchísimas líneas, ¿sí?, de islamismo. También hay divisiones igual que en el cristianismo. Dentro del cristianismo, pues los que hacen estas estadísticas consideran religiones cristianas todas las que se basen en la Biblia. Entonces ahí está el catolicismo, ahí está el protestantismo, está el pentecostalismo, los movimientos carismáticos, están los testigos de Jehová, están los mormones, están los adventistas. Todas estas religiones están etiquetadas como cristianismo. Y alguien podría decir que no le gusta, que es injusto, ok, pero así es que nos miden las estadísticas, y así es que nos miden las instituciones encargadas de determinar qué grupos religiosos hay en el mundo. Estas dos religiones, al unirlas juntas, el Islam y el catolicismo, nos van a dar casi que la mitad de la población mundial. Y casi la mitad de la población mundial creen que hay un infierno. La religión cristiana, llámese como se llama, cree en un infierno, con diferentes conceptos de cómo es ese infierno. Dentro de ese cristianismo hay varios conceptos. Bueno, el judaísmo no está metido dentro del cristianismo porque el judaísmo no cree que Yeshua
es el Mesías. Entonces ellos solo se basan hasta donde termina el Antiguo Testamento, o lo que se llama Tanaj o Biblia hebrea. Entonces ellos son catalogados no como cristianos, sino como judíos, como la religión judía. Ahora, dentro de otras religiones, por ejemplo el hinduismo, ¿sí?, y pensamientos filosóficos como el budismo, que algunos consideran una religión pero en realidad no lo es, el taoísmo, el jainismo, el zoroastrismo, son conceptos orientales que tienen diferentes maneras de ver el más allá. La idea de tormento perpetuo es casi que común en todas las religiones cristianas. Si usted menciona la palabra infierno, de inmediato en las mentes de la mayoría de personas viene a la imaginación fuego y personas quemándose, ¿sí? Entonces, muchos de estos conceptos han sido asumidos de otras culturas, y ya vamos a mirar de dónde es que se ha generado ese concepto de fuego constante. Ahora, yo ya sé que muchos de ustedes están pensando, pero la Biblia habla de que van a ser quemados en el lago de fuego y azufre. Ok, vamos a mirar exactamente a qué se refiere esto. El fundador del Islam, ustedes saben que es Mahoma. El Islam se funda más o menos 600 años después de Yeshua, después del Mesías, 600 años después. Mahoma, que es el profeta fundador del Islam, tiene conocimiento del judaísmo y tiene conocimiento del cristianismo. Por supuesto, 600 años después del Mesías, después de Cristo, después de Yeshua, él ya tiene conocimiento. Dicen algunos historiadores que Mahoma, después de que es expulsado y después de que es perseguido porque él lleva una idea de monoteísmo allí a los pueblos árabes, lo expulsan porque no creían en un solo Dios. La mayoría no lo creía. Luego él reúne una cantidad de gente, estudia con rabinos, estudia lo que es la Torá. Luego ve que no los puede convencer a ellos de seguir su línea, porque él afirma que se le ha aparecido el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel le ha dado unas revelaciones especiales, y entonces en el judaísmo no cabe eso. Entonces él sale del judaísmo, no porque haya sido judío ni haya enseñado la religión judía, sino porque tuvo acceso a hablar con muchísimos rabinos y muchísimas cosas de la Torá. Luego conocerá el cristianismo, y entonces cuando él va a hacer su escrito, el Corán, tiene conceptos del judaísmo y tiene conceptos del cristianismo y otros que él dice que han sido revelados por el ángel Gabriel. Ahora, ¿qué piensan ellos acerca de qué va a pasar después en el más allá? Entonces ellos afirman que sí hay recompensa. De hecho, el infierno y el juicio final se encuentran dentro del Corán. Por supuesto, tiene influencias del cristianismo y tiene influencias del judaísmo. Entonces, ahora viene dentro de la historia de lo que es la Iglesia Católica, que en los primeros siglos se va a llamar cristianismo. De hecho, se va a llamar cristianismo siempre. La mayoría de gente piensa que el cristianismo nació con Martín Lutero, y en realidad no es así. El cristianismo no nació con Martín Lutero. Él fue uno de los que, aprovechándose de lo que dice Erasmo, un verdadero teólogo antes de él, y copiando muchísimas cosas de él, fue como el que más publicidad tuvo. En esto de la religión lo que más vale es el marketing, y a veces los que más marketing tienen, o las enseñanzas que más marketing tienen, son las que son más aceptadas como si fueran verdad. Dentro del concepto de la línea católica viene un hombre que muchos de ustedes han oído hablar, que se llama Agustín de Hipona. En el siglo IV, Agustín de Hipona empieza a recopilar una cantidad de conceptos en referencia al después de la muerte, y entonces él escribe sobre el infierno, y escribe que el infierno sí es un lago de fuego y azufre, y que será un material de tormento eternamente para todos los malos. Ahora, él está escribiendo en el siglo IV, pero en realidad esta doctrina del fuego y del infierno, como la mayoría de nosotros la conocemos, no viene de Agustín de Hipona. Si nos vamos nosotros más atrás, incluso antes de Cristo, antes del Mesías, hay un poeta que se llama Virgilio. Virgilio es el que empieza a tener ideas más condensadas de un infierno que quema a la gente, y estamos hablando antes del Mesías, que quema a la gente, que arde por siempre, y él es el que influencia
a Dante Alighieri. Dante Alighieri también es un poeta, ¿sí? Es un poeta italiano. Él es el que escribe la Divina Comedia. Y Dante Alighieri va a escribir que el infierno está en 9 niveles, ¿sí? Y en descenso, y es un cono hacia abajo, ¿sí? Es un cono, va descendiendo. Y entonces la figura es el infierno superior, es como el limbo, y va descendiendo y hay niveles de perversión. Es interesante que en el tercer nivel del infierno, de Dante Alighieri, está la lujuria, pero la glotonería está en el sexto nivel de profundidad, o sea, en las llamas más fuertes. O sea, la lujuria, todos los pecados sexuales están en un nivel menos corrupto que la glotonería. Y Dante Alighieri se deja influenciar de este poeta, de este escritor que se llama Virgilio, y escribe ese concepto sobre el infierno. Concepto que, a pesar de que uno lo vea como un escrito de un poeta, de un filósofo, casi que eso se hizo ya una doctrina dentro del cristianismo moderno y dentro del cristianismo después del Mesías, por las ideas que se ratificaron. Ahora, vale la pena decir que no es Virgilio quien nos da la idea de este infierno. Virgilio, él escribió un poema, un escrito romano que se llama la Eneida. La Eneida, recuerden, la Ilíada, la Odisea, no son de Virgilio, por supuesto, pero la Eneida sí. En la Eneida hay un héroe que se llama Eneas, y Eneas es llevado en un viaje al infierno. Y toda esa figura y todas esas imágenes que él da del infierno son recopilaciones que él ha tenido de otras civilizaciones, ¿sí? En la cultura india hay conceptos del infierno subterráneo. En el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto hay doctrinas del infierno, del castigo. En Grecia, por supuesto, la mitología griega adorna el infierno de una manera bien, por eso dicen dantesca, por Dante Alighieri, o sea, muy catastrófica. Pero estas ideas están respaldadas por la Biblia, estas ideas son bíblicas. Es aquí donde nosotros tenemos que llegar. Porque hoy en día, y hace muchos años, se enseña las doctrinas de que hay un infierno en el que van a quemar a la gente eternamente. Vuelvo y digo, acá vamos a tener una lucha con lo que dice la Biblia, con lo que quisieron decir los autores originales al escribirlo, y con lo que usted quiere aceptar. La Biblia, para muchas personas, se ha convertido en un menú de restaurante, donde escogen lo que quieren y desechan lo que no quieren, donde escogen las interpretaciones que más les apetecen y las que no, las rechazan. Pero vuelvo y digo lo que he repetido en muchos episodios anteriores de En Raíces de la Fe. La Biblia no puede decir lo que no quiso decir. Es decir, a nosotros nos corresponde encontrar el mensaje verdadero de la Biblia. ¿Qué quisieron decir los autores? Como la Biblia ha sido tantas veces traducida, de hecho cada traducción de la Biblia es una versión de la Biblia, ¿sí? Cada cual escoge las palabras que más le parecen a él que deben ir, y entonces ahí es donde se cambian muchísimos conceptos. Hemos hablado acá en otros episodios de Raíces de la Fe de lo que se llaman los hebraísmos. Los hebraísmos son modismos que son solo entendidos en el contexto cultural hebreo. Y muchas de esas expresiones judías, hebreas, han sido traducidas olvidando esos contextos. Y entonces ahí es donde vienen la cantidad de problemas. Uno debería de ser más juicioso al estudiar la Biblia, y debería de ser honesto cuando encuentra algo que no se acomoda a los conceptos propios. Particularmente a mí me ha pasado mucho eso. Que tengo conceptos que aprendí en el seminario, conceptos que he leído, y cuando encuentro la raíz en el idioma hebreo, y qué quiere decir en el hebreo, tengo dos opciones: o sigo y persisto en la manera equivocada que vi ese tema, o hago la corrección. Eso sí, hay algo que a mí me parece que es lo puntual en lo que nosotros hacemos en Raíces de la Fe. Cuando nosotros encontramos el origen de un texto y cómo se quiso escribir y qué significó, yo tengo que ahora saber cómo lo aplico a mis días,
¿Cómo lo aplico a mis días? La idea no es intentar irnos a un tiempo en el que ya pasó e intentar vivir muchos conceptos bíblicos en el contexto en que se dieron. Sin perder la esencia, yo puedo dar la interpretación correcta y dar una aplicación adecuada a mi contexto. Es ahí donde muchos de los grupos religiosos en la actualidad, que les gustan las raíces hebreas y todo, es ahí donde yo puedo decir, ahí es donde yo tengo una gran diferencia. La mayoría de gente que estudia raíces hebreas y que estudia los conceptos básicos del judaísmo, del mesianismo, del Yeshua, en sus tiempos en el que vivió, es como si todo se quisiera ir hacia atrás. Y particularmente creo que no debe ser así. Yo creo que la aplicación del texto bíblico debe ser para nuestros días. Y cómo lo vivimos en nuestro contexto. ¿Sí? Entonces yo sí debo saber qué dice el texto, qué significó para sus primeros destinatarios. Y ahora debo saber la esencia de ese texto, cómo lo aplico para mis días hoy. Entonces vamos a la Biblia. Les he dado una vaina así, un resumen, pero muy fuerte. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? Eso más o menos es como empezaron a trasladarse en conceptos de otras culturas y de otros pueblos al cristianismo, ¿sí? Conceptos de los indios, conceptos de los egipcios, conceptos de los griegos, luego reforzados por este señor Virgilio y luego más que reforzados por Dante Alighieri en su escrito, que eso se volvió casi que un libro de texto para todo el que quiera hablar del infierno, ahí puede hacerlo. En primer lugar, hablando de la Biblia, entonces lo que tenemos que mirar es que en el Antiguo Testamento no se nombra la palabra infierno. No hay una palabra infierno en el Antiguo Testamento. Usted puede tomar la versión de la Biblia que es la que más se utiliza y es la Reina Valera. Siempre les he insistido en que uno debería tener mínimo 3 versiones de la Biblia mínimo para estudiar cualquier texto bíblico. Pero la mayoría de la gente utiliza la Biblia Reina Valera y casi que la consideran que esa fue la versión que Moisés bajó del monte Sinaí. Porque casi nadie ve como que otras versiones de la Biblia las minimizan y consideran que son de menor calidad. Pues eso es respetable, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que la Biblia Reina Valera fue la que se hizo la tradición en todas las comunidades, principalmente protestantes. La asumieron como la única y entonces esa es la que sirve de base. Ahora sí, en gran parte es una buena traducción, especialmente en el Antiguo Testamento. Es una buena traducción, aunque no considere términos hebreos, pero ya uno sabiéndolo, uno los puede colocar donde crea que son necesarios. En la Biblia Reina Valera usted no encuentra en la concordancia la palabra infierno en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento recuerden que equivale al Tanaj hebreo. Para el judaísmo la Biblia solo es el equivalente nuestro al Antiguo Testamento, o Tanaj o Biblia hebrea. Ahí no se habla en ninguna parte de infierno, Se dan términos que las interpretaciones bíblicas de esos términos, de algunos hermeneutas asumieron que eso se refería al infierno como se conoce en la actualidad, pero eso no es cierto. En el judaísmo no existe el concepto de infierno como lo tiene el cristianismo. ¿Cómo interpreta el judaísmo lo que se llama infierno? En primer lugar, ellos hablaban de una especie de purgatorio. Aún algunas personas consideran que hay como una especie de purgatorio, que un alma que muere sin haber corregido su vida, sin haber hecho lo que se llama en hebreo tikkun, esa persona va a estar en este lugar. Y en este lugar no va a pasar más de 12 meses, es lo que así se interpreta en general. Si alguien le dice a usted que hay rabinos que creen en el infierno y otros no creen en el infierno, los que dicen que no creen en el infierno no son rabinos. Todo el que es rabino, porque ser rabino es como una carrera universitaria de altísimo nivel. No es que alguien dice yo estoy llamado a ser rabino y de la noche a la mañana me llamo rabino, como sí ocurre en el pastorado cristiano occidental. Alguien dice Dios me llamó a ser pastor y de un momento a otro yo soy pastor. ¿Qué era antes? Arquitecto, ingeniero, lo que fuera. Ahora soy pastor. ¿Cómo se hizo pastor? Solamente Dios me llamó y ahora soy pastor. Esto es respetable, pero me parece que es altísimamente peligroso. Dentro del judaísmo alguien que es rabino estudia todos los días de su vida, estudia. ¿Qué es lo que más estudian? El Talmud. Y si alguien se gradúa de rabino, el Talmud enseña la doctrina del
como del purgatorio, ¿sí? Aunque no es purgatorio que se llama, pero es el lugar donde las personas van a estar ahí hasta 12 meses para ser purificadas. Son purificadas y luego esas personas, si no lograron un alto nivel, entonces las vuelven a mandar a la tierra y entonces ellos lo llaman transmigración de las almas o reencarnación. Hay que decir que esa doctrina no está sustentada en el Tanaj y Antiguo Testamento. Esa doctrina es aprendida en alguno de los tantos lugares que hubo judíos y luego cuando consolidan enseñanzas pues la asumen como que es verdadera. Entonces algunos asumen que Elías como desapareció, como Enoc también desapareció y eso es que van a volver a venir y van a reencarnar antes de que venga el Mesías. Recuerden que ellos todavía no consideran que el Mesías ha venido por primera vez. Entonces ellos lo ven de esa manera. Sin embargo, ellos no ven el castigo eterno como un infierno eterno, ¿sí? Acá entra en función un concepto que algunos analistas bíblicos enseñan y me parece que es muy equilibrado. Si Dios es justo, ¿por qué le va a dar a alguien un castigo eterno cuando esa persona solo vivió acá determinados años en los que fue malo? Por ejemplo, si fue malo, vivió 60 años y luego le sacan el cómputo y le dicen, bueno, usted fue malo en total 30 años. Lo lógico es que pague 30 años en un lugar como el infierno. Pero si lo mandan a un lugar como el infierno eternamente, ¿dónde está la justicia de Dios? Ahora, solo porque Él es Dios puede hacerlo así y entonces Él es soberano y dice, a mí me da la buena voluntad que se vaya eternamente allá, así haya sido solamente, bueno, digamos que fue toda su vida malo, 60 años malo. Hombre, pues clávenle 60 años de infierno y luego sáquenlo porque es como un preso. Ahora, eternamente, alguien dice, eso es lo que Dios determinó. No entra eso en el plano de la justicia. Ahora, esto genera muchísimas más inquietudes. Por ejemplo, si es un fuego, ¿cómo el fuego va a afectar a un ente espiritual? Porque ya no vamos a tener cuerpo. Después de muerto no tenemos cuerpo. Se supone que lo que queda, esa es una interpretación tripartita del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Lo que queda, ¿qué es? El espíritu vuelve a Dios, que es el que lo dio, dice un texto. Entonces queda el alma. ¿Y qué es el alma? ¿No se supone que el alma es el pensamiento, los deseos, las emociones, los sentimientos? Entonces, ¿qué es lo que van a llevar al fuego a cocinar? ¿Qué es lo que llevan allí? Entonces algunos dicen, para eso es la segunda resurrección, para que haya un cuerpo glorificado. ¿Y ese cuerpo glorificado cómo es? Como el del Mesías después de que resucitó. Podía atravesar paredes y esto y lo otro y eso. Y entonces ese cuerpo glorificado se quema, siente que, ay, me quemé, un cuerpo glorificado. O, ay, tengo hambre, o, ¿qué? ¿Cómo es un cuerpo glorificado? Y entonces ahí empiezan a surgir una serie de preguntas que la mayoría de gente que no le gusta evaluar el texto bíblico dice, esos son misterios. Y se resuelve todo con los misterios. Pero ¿qué parte es la que van a quemar? ¿Y cómo la van a quemar? Ahora, si es el lago que arde con fuego y azufre, todo el mundo está convencido que es en el centro de la tierra. De hecho, a nosotros nos muestran figuras del globo terráqueo que alguien le sacó una tajadita y nos muestran el núcleo, el magma y no sé qué. ¿Quién partió la tierra? ¿Cómo saben que eso sí es verdad? No, porque se han hecho excavaciones y entre más uno va al fondo, más calor se siente. Ok, entonces, ¿por qué en el fondo del mar, entre más se va hacia el fondo, el agua es más fría? ¿Por qué el agua no herve? Bueno, esos son otros temas. Pero eso no es tan sencillo como que es que el infierno queda abajo. Porque esa es una figura griega. De hecho, Virgilio la utiliza en su poema en la Eneida, hablando de que el infierno es el inframundo. Entonces todo el mundo está convencido que el núcleo de la tierra, como es fuego, y es lo que nos han dicho, quién sabe quién sacó ya la tajada para verlo, porque desde muchísimo tiempo nos muestran esa figura y todo el mundo tiene esa figura acá metida y lo cree. ¿Sí? Ahora, no estoy intentándoles cambiar la figura de geología que les han transmitido, pero particularmente tengo mis reservas en cuanto a esos conceptos de educación que nos han dado. Algunos dicen, no, es que los geólogos lo han comprobado. Ok, ¿cómo? Cuénteme en cómo. Pero entonces se considera que el infierno queda abajo porque esa es la figura, en el centro de la tierra hay candela y allá queda el infierno. ¿Qué van a quemar de los seres humanos? Bueno, ya les hablé de la figura del infierno del judaísmo. El judaísmo considera que sí hay un lugar de purificación para las personas. Y ellos dicen, como ahora todas las almas, todos los espíritus salieron de Dios, del eterno Dios, entonces para que vuelvan a Él, a incorporarse en Él, tienen que estar puros. Y el concepto es bien interesante.
El concepto es bien interesante, porque si todo ser humano tiene un halo de aliento, el aliento de Dios, el aliento de vida, el soplo de vida, y luego la Biblia dirá que todo vuelve a Dios, que fue el que lo dio. No puede ser que alguien haya ensuciado su alma, su vida, su espíritu, lo que sea, y luego vuelva a Dios. Ese es el concepto del judío. Para eso hay un estilo de purgatorio, de purificación. Ahí está el concepto. ¿Es bíblico? En su gran mayoría no es bíblico. Son conceptos formados y son conceptos dogmáticos. Recuerden ustedes que los dogmas son enunciados religiosos. Bueno, los dogmas existen en todo, en la ciencia, en la medicina, en todo hay dogmas. El dogma se enuncia y luego se busca un pretexto bíblico para fortalecerlo. Hay 3 palabras en el Antiguo Testamento, y bueno, y las voy a cotejar con el Nuevo, que fueron traducidas como infierno. La primera palabra es la palabra Sheol. La palabra Sheol, todo el mundo ha dicho que Sheol es un sinónimo de infierno, pero no es verdad. La palabra Sheol significa, debe traducirse como la fosa. La fosa y está enterrada. Entonces la figura que hicieron del Sheol, cuando el cristianismo empezó a interpretarla, es como las personas van al Sheol, y el Sheol es dentro de la tierra, y dentro de la tierra mucho más abajo hay fuego. Entonces Sheol es la figura para infierno, pero no es así. El término Sheol en hebreo, al darle el significado apropiado, va a darnos a entender qué es la fosa. El diccionario intérprete de la Biblia, es un diccionario inglés, dice así, abro comillas: en ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de los muertos es un lugar considerado como castigo o tormento. El concepto infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico, a partir del siglo IV, es decir, cuando está Sócrates, Platón y toda esta gente, ¿no? No lo dice acá, lo estoy anexando yo. A partir del siglo IV, ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo a ciertos filósofos que influenciaron a toda la región durante esa época. Es decir, lo que dice este diccionario intérprete de la Biblia inglés es que ese concepto de infierno no está sustentado por la palabra Sheol. Nunca se entendió así. Empezó a cambiar en el siglo IV antes del Mesías, cuando empieza a vivir Aristóteles, Platón y todos estos filósofos. Hay otra enciclopedia, y estoy citando textualmente para que no sean solamente conceptos míos, sino lo que dicen los textos. Hay una enciclopedia que se llama la Enciclopedia de las Religiones del Mundo, de Merriam-Webster. Sería muy interesante que usted pudiera conseguir por lo menos fragmentos. Está en inglés y dice, abro comillas: muchos aspectos formales de la religión griega persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Muchos conceptos de la religión griega persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Es decir, no son conceptos bíblicos, son conceptos de la filosofía griega, que los asumieron líneas de judaísmo y por supuesto líneas de cristianismo. Que en esto del cristianismo vale la pena que usted un día se diera la tarea de purificar todas las doctrinas que tiene, porque sería muy sorpresivo todo lo que hay para limpiar. Sigue diciendo la Enciclopedia de las Religiones del Mundo, de Merriam-Webster: el Nuevo Testamento no describe el tormento del Gehenna o pinta a Satanás como el señor de estos lugares. Son adornos literarios. Bueno, ahí saqué un extracto un poquitico de ñapa hablando de Satanás. Entonces la palabra Sheol no puede traducirse como el infierno, como el concepto. Sheol es solo la fosa donde se enterraban a los muertos, no más. El significado que se amplió fue, como es una fosa en la tierra, entonces quiere decir que cuando la Biblia hablaba de Sheol, es metámoslo a la tierra. Y como los griegos decían que el Hades, que el infierno estaba en el centro de la tierra, entonces al meterlo en el Sheol, está dando el significado que se va a ir para el infierno. Pero eso no es lo que enseña el término. El término Sheol es sencillamente la tumba. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí, en el Nuevo Testamento hay una palabra que se le ha dado el significado de infierno, y la primera es la palabra Gehenna. Gehenna se refiere a un valle que es nombrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por el profeta Jeremías y en otras partes, como el valle de Ginón. Entonces, el valle de Ginón, dice en el libro de Josué, la primera vez que se menciona, en el capítulo 15-18, dice
y sube este límite por el valle del hijo de Ginón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. En este lugar se hacían sacrificios a los dioses, a Moloc, un dios pagano. Se quemaban a los hijos, ¿sí? Y esto se hacía continuamente. O sea, este valle de Ginón se utilizó para matar niños, para sacrificar personas. Entonces, la figura del Gehenna siempre fue ese lugar donde se quemaban niños y se quemaban algunas veces personas para satisfacer a los dioses. Eso es algo histórico, ¿sí? El valle de Ginón. Entonces, de ahí viene la palabra Gehenna, de ahí viene el término Gehenna, que luego se va a convertir en el lugar de las basuras. En el lugar de las basuras, y es un lugar cerca a Jerusalén que adquirió mala reputación por lo que se hacía ahí en los días de Ahab y de Manasés, que eran reyes de Judá. El valle de Ginón llegó a ser comparado como si fuera un infierno de la literatura griega o de los conceptos religiosos de otros pueblos. Entonces, les explico el concepto. Como en otros pueblos se hablaba de que alguien cuando muere se iba a quemar, y ahora tienen un lugar que se llama Ginón, entonces, y ahí sí queman, entonces empiezan a catalogar ese lugar como un infierno. Entonces, la mezcla entre un lugar físico en donde se hacen sacrificios a los dioses con conceptos de otras religiones está fortaleciendo el concepto infierno, ¿sí? Que otros tienen, y que es un lugar que se supone van a ir a parar todos los que han muerto, ¿sí? El nombre de este lugar en realidad es Geinón, así se llama, Geinón, y ya se está viendo como un lugar escatológico donde la gente la van a quemar. Pero vean todos los conceptos que se están reuniendo. Ahora, de pronto muchos de ustedes están enfrentándose a algo que les estoy diciendo por contexto, por historia, por conceptos de gente que ha escrito enciclopedias y que han estudiado muchísimo. Pero usted podrá decir, no, eso no lo acepto, pero si lo que yo le estoy diciendo no tiene sentido, entonces puede seguir creyendo lo que usted ha creído siempre, que quizás es más una satisfacción religiosa. Entonces, el Gehenna luego se convierte ese lugar, el valle de Ginón, como en el lugar cerca a Jerusalén donde botaban las basuras y donde siempre estaba quemándose las basuras. Entonces, por eso hay muchas frases del Mesías que hablan de ese lugar donde el fuego no acaba. Ahora, habla de fuego y azufre. Algunos creen que es la connotación de lo de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, otros dan la posibilidad de que esas basuras, al ser consumida, sus aromas fuesen parecidas a lo al azufre. O cuando son tapadas, muchos de ustedes saben que cuando la basura es tapada, empieza a emanar metano, gases, ¿sí? Que tienen como este aroma al azufre. Pero entonces se empieza a reforzar esa idea de que el Gehenna, del que el valle del Geinón es el lugar como en el que van a ir a parar las demás personas. Sin embargo, una cosa es que usted utilice una terminología popular para referirse a una realidad, y otra cosa es que esa terminología popular sea real. Por ejemplo, usted puede decir, es que mi casa es un infierno. ¿Quiere decir que su casa es un lugar de fuego donde queman a la gente? ¿Quiere decir que su casa es un lugar donde huele a azufre? ¿Quiere decir que su casa es un lugar malo? Por supuesto que no. Es un modismo en el que usted está diciendo mi casa es un infierno. Quiere decir que usted, que ahí se pelea mucho, hay mucha contienda, no hay paz. Entonces por eso se utiliza ese término. Entonces el Gehenna, como era el lugar donde se quemaban y se sacrificaban niños y personas, y luego se va a volver el lugar de las basuras, se habla como de que este fuese el lugar apropiado para que una persona mala fuera. Pero no está indicando que esto es literal. Ahora, hay otra palabra, ¿sí?, utilizada en el Nuevo Testamento que también ha sido traducida como infierno, y es el Hades. En Mateo 11:23 dice Yeshua, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. La palabra Hades, en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, fue traducido como infierno. Y no puede traducir infierno. Le voy a leer lo que dice el diccionario bíblico Anshor. Dice, del mismo modo, comillas, le dijo Jesús a sus discípulos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando se está refiriendo al Hades, se está refiriendo a que no va a ser sepultada, similar al Seol. Y cuando dice
y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia o contra la comunidad de Yeshua. Este es otro episodio de Raíces de la Fe, búsquelo y lo ve. Quiere decir que la comunidad de Yeshua, o lo que usted conoce como eclesia, o como Keilah, no va a ser sepultada. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no va a haber una tumba que venga y sepulte el movimiento que Yeshua está transformando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, dice que y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, lo que le ocurre a un ser humano cuando carece de vida. Y el Hades, el lugar a donde va a parar su cuerpo sin vida. Pero siempre se ha asemejado que el Hades es el infierno. Y son cuestiones de traducciones. Son cuestiones de traducciones. Otra palabra que utiliza el apóstol Pedro, ahora solo la utiliza una sola vez. En su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, utiliza la palabra tártaro. Fue utilizada solamente por él una sola vez. Y dice que allí se retienen los espíritus de los malvados y que son eventualmente atados. Al igual que Gehenna y al igual que Hades, no tiene nada que ver con un hombre sufriendo por la eternidad en un infierno ardiendo. Está hablando de espíritus atados. Y entonces acá tenemos que nosotros tener algo que la Biblia sí enseña. Y la Biblia enseña que a ese lugar donde va a haber tormento eterno van a ser lanzados Satanás y una cantidad de demonios y todo lo que tiene que ver con entidades de maldad. Y dice que el infierno o ese lugar de tormento fue creado solo para ellos, para esos seres espirituales. Como quiera que sea. Como quiera que sea. Sin embargo, ese concepto se llevó a la fe y se llevó a enseñar que todos los hombres malos que no corrigen su camino van a ser lanzados allí. Van a ser lanzados allí. Vean lo que dice Mateo 25:41. Dice Yeshua: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles son seres inmortales. Y el fuego eterno debe ser para seres inmortales. Y ahí dice que es preparado para ellos. Entonces, ¿qué podemos, si se puede decir, concluir? Porque estoy intentando en un episodio dar una cantidad de conceptos que hay. En primer lugar, hay muchos errores de interpretación en la Biblia por malas traducciones. Los traductores han querido generar con sus traducciones, yo no sé si en mala onda o no, pero han querido generar que las doctrinas de castigo eterno son bíblicas. Y hay muchas conjeturas que surgen a raíz de esto. Si es castigo eterno, ¿por qué le van a castigar a alguien eternamente cuando solo pecó los años que vivió en la vida? Eso sería injusto desde todos los puntos de vista. Y usted puede decir que Dios es soberano, pero Dios no es injusto. Si una persona vivió 80 años y fue mala 79, digamos que solo fue buena el primer año de vida y después se volvió una lacra. Entonces, que le pasen factura por 79 años. ¿Por qué eternamente? ¿Por qué el fuego eterno para alguien que pecó o que vivió mal solamente una cantidad de años? Eso es lo primero. 2, otra conjetura que hay que resolver. Si en el infierno, si ese fuego es un fuego como el de nuestro, que para encenderlo se requiere oxígeno, se requiere combustible y se requiere un iniciador. No recuerdo cómo se llaman los 3 elementos que tiene que haber para el fuego, ustedes ya los conocen. Pero entonces, donde está el infierno hay oxígeno. Ese fuego quema seres espirituales que vamos a ser nosotros transformados en cuerpos espirituales. Entonces, un cuerpo espiritual siente el fuego. ¿Para qué lo mandan allí? ¿Para qué lo mandan al fuego eterno? Solamente para tener la satisfacción de fue malo y ahora lo quemamos. ¿No sería más cómodo exterminarlo? Como muchos pasajes de la Biblia sugieren, que el alma que pecare esa morirá, o sea que desaparece. Algunos dicen, no, yo no estoy diciendo que esa sea la doctrina verdadera. En otro episodio hablaremos en futuro qué pasa después de la vida. ¿Qué dice la Biblia después de la vida que nos va a ocurrir? Pero todas estas conjeturas, ¿fuego eterno para qué? Si somos seres espirituales, ¿cómo nos van a quemar? ¿Nos quema siendo seres espirituales? Bueno, no te oigo como si. Yo espero que si lo hay no vaya a estar yo por allá, pero bueno, si me toca pues voy a analizar todo el asunto. Otra cuestión, muchas traducciones de las palabras
Hades, Genión, Tártaro, Seol fueron traducidas como infierno y no son traducciones adecuadas. Fueron traducciones dadas para reforzar una enseñanza que en su gran mayoría es de origen griego. Sí, es de origen griego. Es de origen del tiempo de Platón, de Aristóteles, de los filósofos del siglo IV antes del Mesías, luego reforzados por los poetas del siglo I antes del Mesías, luego por este señor Dante Alighieri, que habla de los 9 niveles del infierno, y luego asumido por la Iglesia Católica y luego asumido por la Iglesia Protestante moderna. Pero bíblicamente esas palabras están mal traducidas. ¿Qué sí es claro en la Escritura? Y con esto ya termino. No estoy diciendo que no vaya a haber castigo, o que los vayan a quemar, o que los vayan a cocinar. Eso ya depende de la satisfacción que usted tenga. Hay gente que necesita que haya infierno. O sea, hay gente que no contempla la fe sin infierno, sin diablo. Hay gente que necesita que haya diablo y que haya infierno, porque como la gente en su mayoría piensa que seguir el camino de Dios es cohibirse de, entre comillas, la buena vida. Entonces hay gente que se enoja y dice: yo sí me cohibí de los placeres mundanos y entonces ese merece el infierno. Entonces viene esa satisfacción, esa sevicia: a este lo van a quemar, a mí no, porque yo soy buenito y no me van a quemar, pero a este sí. Entonces necesitan que haya infierno, necesitan que haya diablo. Que unos dicen que el reino del infierno es el diablo. Y entonces uno dice: pero ¿cómo el diablo le va a gustar estar ahí si a él lo van a mandar a cocinar allá? ¿Y cómo le gusta estar o sea, él sale del infierno y viene a la tierra y pasea y luego vuelve al infierno? Y eso sí, a mí me parece que eso tiene un tantico de Hollywood ahí en la manera en que hablan de eso. ¿Qué sí dice la Biblia? La Biblia habla de que va a haber una recompensa. Eso habla la Biblia. Que después de muertos va a haber un juicio. Lo que no sabemos con certeza es qué va a pasar con el que sea en ese juicio hallado culpable. Si lo van a desaparecer o si lo van a mandar a quemar, ya sea por la eternidad o ya sea por 12 meses, ¿sí? Y luego encuentre un buen abogado y salga de allí, porque allá es donde van a estar la mayoría de abogados. No, discúlpenme si hay algún abogado, lo digo en broma. Si sale a los 12 meses del infierno, o si lo mandan a cocinar toda la vida, o si muere y desaparece. Sea lo que sea que pase, porque no les estoy diciendo la única enseñanza del infierno es la que yo estoy dando acá, pero eso es lo que usted puede encontrar en cualquier libro, en cualquier teología. Si es un libro honesto, le va a hablar de todas las interpretaciones que hay. ¿Sí? Le va a hablar de todo eso. Cualquier texto le va a hablar de eso. Esa es una postura. La otra es que sí hay una recompensa para el que vivió sabiamente. Ahora, vivir sabiamente no es como la mayoría de personas creen, que vivir sabiamente es volverse una persona toda morronga, ahí santurrona y que esto y lo otro. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si usted sigue una fe y es una persona frustrada y es una persona reprimida, evalúe su fe, porque algo no está funcionando bien. La fe bíblica no es para reprimir al ser humano. La fe bíblica es para vivir vida y vida en abundancia, para vivir en equilibrio, para vivir en paz y en bendición. ¿Saben qué aplasta los pensamientos de la gente? Las religiones. Las religiones, si yo dijera que qué es el infierno, diría que son las denominaciones. Y las religiones, las denominaciones son infiernos. Y hay demonios y hay diablos. Y probablemente sí se van a quemar en el más allá. Pero bíblicamente lo que sí está claro es que hay una recompensa. Hay una recompensa después de que vayamos a morir. Y hay una recompensa, algunos la llamarán cielo, otro día hablaremos del cielo, paraíso, qué sé yo, lo que vaya a pasar bueno para los que pasemos al otro lado en bendición. Y ahí espero pues yo estar. Y hay otro que es una recompensa y es la sentencia sobre el que no quiso vivir rectamente. Ahí está. Ahora, cuando digo vivir rectamente, uno tendría que tener en cuenta que hay personas en el mundo que no creen en la Biblia y que no creen lo mismo que nosotros. Entonces, como para que usted no sea dueño de Dios, porque es que Dios parece que tiene los derechos reservados. Cada religión se apropió de Dios. Y como que de cuando acá Dios es de los seres humanos. O de cuando acá le decimos a Dios a quién salva y a quién no.
de pronto esto es otro tema muy extenso y largo y en un futuro les prometo que lo trataremos. Pero en eso concluimos hoy nuestro episodio de Raíces de la Fe. La Biblia ha sido mal interpretada y hay malas traducciones de términos que se han dicho que son infiernos. El concepto de fuego y azufre parece que ha sido absorbido de muchos conceptos griegos de otros pueblos y se incorporó a la fe tanto judía como a la fe cristiana, que sí es enfática la Biblia en decir que sí hay una recompensa. Probablemente muchas de las cosas que yo he dicho en este episodio tan de manera rápida y somera no les satisfagan a muchos de ustedes, pero los invito a estudiar más, a que estudiemos más. No tenemos la última palabra, estudiemos más, profundicemos y evaluemos. Lo más importante es que usted esté viviendo acá en la tierra mientras su tiempo que le permiten existir sabiamente, con felicidad, con alegría. Y en el otro lado, cuando después de que partamos de este mundo, si hay recompensa, que nos den la buena. No siga usted a Dios por miedo. Ahora, no le transmita miedo a las demás gentes, no les hable de infierno. La mayoría de gente hoy les gusta hablarles del infierno y todo eso. Ahora, tampoco estoy diciendo que se niegue que hay una premiación, hay justicia después de que muramos. Pero no de una predicación de Dios, de tormento y de miedo, que eso ya no funciona. La gente ya no come tanto cuento porque ya hay mucho acceso a documentos escritos y a traducciones y a versiones y a orígenes de conceptos teológicos y doctrinas. Pero sí hay que vivir sabiamente. Si en el más allá hay una paila grande donde lo van a cocinar a uno, pues acá es donde usted define si va a estar en esa paila o no. Ahora, si no hay paila, sino que los desaparecen, pues ya lo desaparecen y ya. Pero si usted sabe que acá vivió rectamente, que vivió con alegría, que compartió, que fue un buen ser humano, pues la recompensa que obtenga en el más allá probablemente sea muy buena. A todos ustedes, mil bendiciones. Gracias por estar con nosotros en Raíces de la Fe. Les comento que el próximo episodio de Raíces de la Fe, el episodio número 35, será el último episodio de esta primera temporada de Raíces de la Fe. Vamos a descansar un tiempo y luego vamos a reanudar con la segunda temporada, en la que vamos a hacer algunos cambios, vamos a mover algunas cositas, vamos a incorporar invitados especiales, vamos a tener un poco más de debates con otras personas. Y el próximo episodio, que será el episodio 35, quisiera invitarlos a que nos escriban y nos sugieran qué tema les gustaría que fuera el tema de cierre de temporada. Recuerden que nos escriben al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com, que tenemos redes sociales y que también nos pueden escuchar en Spotify. Si no se ha suscrito al canal, hágalo, ¿sí? Para que esté siempre recibiendo. El próximo domingo continuamos con Raíces de la Fe en casa, un mensaje de la palabra de acuerdo al contexto en el que fue vivido y en el que fue escrito. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.